Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. 51, también conocido como miserere, porque comienza con esa palabra que significa apiádate. Es un salmo penitencial que expresa el arrepentimiento y la súplica para alcanzar el perdón y la piedad de Dios. David, el salmista, es un pecador que reconoce su culpa ante Dios. A continuación haremos una reflexión sobre este salmo, pero antes es fundamental comprender por qué David llegó a escribir este salmo de confesión. ¿Qué fue lo que hizo exactamente? ¿Y cuáles son las implicancias de sus actos? Todo este contexto lo encontramos en 2 de Samuel. Allí los pasajes nos relatan que Dios le había dado todo a David. El capítulo 10 dice que le había dado un nombre, lo hizo rey, lo estableció como representante elegido para gobernar a su pueblo, le dio un palacio, una familia, amigos y una gran victoria sobre todos los reinos a su alrededor. En otras palabras, Dios le había dado todo a David. Él ya no necesitaba nada, solo vivir una vida de obediencia. Pero aquí aparece este capítulo 11, donde nos cuenta que llegó el tiempo de primavera, donde todos los reyes salían a la batalla, pero David, es aquí donde comienza la osadía y la rebeldía. Él, muy confiado por todos sus logros del capítulo 10, decide enviar a todo el ejército de Israel, pero él, como el personaje principal que debía ir liderando esta batalla, prefirió quedarse en casa. Luego deambula sin propósito por el balcón de su palacio. Desde allí observa a la esposa de uno de sus fieles soldados, Urías. Ella se realizaba el baño que correspondía a la purificación después de la menstruación. Esto es importante observar porque ella no está dándose un baño en la ducha porque estaba sucia. Ella estaba cumpliendo con el mandato de Dios en Levíticos 15, 19 al 33. Era un acto de purificación, lo que también indica que ella no estaba embarazada, porque recién había terminado su ciclo. David, quien lo tenía todo, no se conforma por las dádivas generosas que Dios le había regalado hasta ese entonces y manda a buscar a la mujer porque la deseó para él. Ella no podía negarse al rey según los protocolos de la época. Por lo tanto, en términos bien modernos, podríamos entender que David realizó un abuso sexual. Ella quedó embarazada, pero David no quiso aceptar esa vergüenza, así es que mandó a buscar al esposo de Betsabé, que estaba en la batalla y resultó ser un fiel soldado que se encontraba, como dije, en la guerra, pero David, cuando lo hizo llegar, lo invitó a comer a su mesa y luego le pidió que fuera a dormir a su casa. Es decir, él literalmente lo mandó a tener relaciones sexuales con su esposa. Urías, este fiel soldado, esposo de Betsabé, por supuesto, como verdadero hombre de Dios, fiel a su pueblo, de ningún modo aceptó la oferta. Al día siguiente, David lo emborrachó, pero el plan tampoco le funcionó. Al tercer día, deciden enviarlo de vuelta a la batalla, pero ahora con una carta en mano dirigida al jefe del ejército, indicándole que Urías fuera puesto en la primera fila de la guerra y cuando vinieran los enemigos más rudos, lo abandonaran para que muera. Las cosas sucedieron tal como David las indicó. En 3 días consecutivos, David le falló a Dios. No lideró la batalla, violó a una mujer casada y mandó a asesinar a su esposo, que era el soldado Urías. Cuando todo ya estaba consumado, David, en vez de reconocer su seguidilla de pecados, mandó a buscar a la viuda Betsabé y la convirtió en una más de sus cuantas esposas. Esto suena horrible. David lo tenía todo. Dios había sido más que generoso con él. Pero David fue inconformista. Pecó contra Dios
Pecó contra su rol como rey, contra el pueblo, porque debía guiarlo, no abusar de él ni matarlo. David no vio la salvación, el amor de Dios, la satisfacción de la esperanza eterna como un regalo inmerecido. David quiso más. David fue el necio del Salmo 1 y 2. Pensó que podría burlarse de Dios, pero descubrió que nadie, absolutamente nadie puede hacerlo. En el Salmo 2, verso 10, recordemos que ya lo habíamos dicho antes, dice: oh reyes, reconozcan su falta de discernimiento y reciban amonestación. Llegamos hasta este punto y decimos: ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Quizás está reflexionando: yo nunca he asesinado a alguien, jamás he cometido un abuso sexual. Pero mira lo que nos dice 1 Juan 3:15. Si detestas o aborreces a algún hermano, eso te convierte en asesino para Dios. Y en 1 Corintios 6, del 9 al 20 dice: cualquiera que no utiliza la sexualidad para la gloria de Dios está en pecado, incluso el que simplemente desea algo más de lo que ya se le ha sido dado. En conclusión, no estar satisfecho con Dios es la raíz de muchos pecados. Es aquí donde debemos detenernos, porque no sé si te das cuenta, pero el tamaño del pecado es gigante. Lo que significa estar en contra de Dios es inmenso. El Salmo nos está enseñando algo increíble, porque no es un asunto de el tremendo pecado que cometió David. Ya podrás ver cuando leas verso por verso que el Salmo nada más ni nada menos se trata de la grande, gigante gracia de Dios para cubrir ese pecado muy, pero muy grande. Nuestro Dios es mucho más asombroso e increíble cuando es visto por sus cualidades benevolentes. Dios es muy gigante en misericordia. No existe pecado tan horrible que no pueda o no quiera perdonar. Lo que debe existir es el tamaño de nuestra humildad para reconocer nuestra falta de contentamiento, que muchas veces, al igual que David, nos conduce a una seguidilla de pecados. Dios es fiel, capaz de redimirnos de los pecados más grandes que hayamos cometido. ¿Ya estás pensando? ¿Ya vinieron a tu mente esos pecados que te avergüenzan, que cometiste en secreto y crees que realmente no hay perdón disponible para ellos y prefieres ocultarlos y fingir que nunca los cometiste? Hermana, ven y descubre la gracia de Dios disponible. Debemos pensar y meditar muy bien en este Salmo 51. Por eso creo que también es un buen momento para preguntarnos: ¿estamos satisfechas con la salvación que hemos recibido? ¿Es suficiente la esperanza que tenemos en Cristo? ¿Es suficiente su gracia para vivir cada día? ¿O estamos invirtiendo todas nuestras fuerzas y energías en algo más? Quizás también este es un buen momento en el que el Espíritu Santo nos muestra, al igual que David, lo malo que hemos hecho delante de Dios. Tal vez estamos pensando: hice lo malo en secreto y ahora no sé cómo salir de las horribles consecuencias. Es posible que lleves mucho tiempo con el corazón angustiado sin saber cómo resolver tu situación. Hermana, este salmo es para ti. Dios mismo nos muestra el camino. Mira el verso 1. El camino es el arrepentimiento sincero y genuino. Dios es rico en misericordia. Ve la misericordia de los corazones honestos. Él ve la miseria que hay allí y se acuerda de su amor pactual, de su misericordia. Ya les había contado antes de esa palabra misericordia en hebreos Gesed, que significa ese amor prometido que Dios va a cumplir por amor a su nombre. Es que va a cumplir su promesa de amar y restaurar a su pueblo. Él se acuerda de esa promesa, de su gran compasión inmensa por su pueblo humillado. Dios enseña que asumir el pecado es el comienzo perfecto
para restablecer la relación con Él. De hecho, nuestro Señor Jesús comenzó su ministerio con la frase: arrepiéntanse, porque ha llegado el reino, está cerca. El verso 2 también nos habla de que el pecado es como la ropa sucia, pero el 3 y 4 nos muestra que esa ropa sucia está impregnada en nuestro corazón. Es un barro pegajoso que no nos podemos quitar. En el verso 5 David asume que toda su esencia tiende a pecar desde el momento que nació, incluso antes, pues en pecado fui formado, dice. Tú y yo no podemos mentirnos a nosotras mismas, ni mucho menos al Señor. Debemos reconocer, somos pecadoras. Eso está inherente en nosotras. También lo afirma Romanos 3:23. Debiéramos pensar realmente en las cosas que hemos hecho. No podemos fingir ni disimularlas más. Estamos frente a un salmo que nos está llamando al arrepentimiento. Versos 6 y 7 dice: es Dios quien toma la iniciativa. Es a Él a quien más le importa nuestro estado espiritual. Solo Él puede hacer algo al respecto. David le dice: lávame con hisopo, es decir, eso es una palabra de Levítico. Purifícame, reconcíliame contigo, Dios. Necesito esa reconciliación. No puedo seguir viviendo con tu mirada dándome la espalda. Verso 8 y 9 dice: no mires más lo que hice, por favor. Haz cuenta que he sido bueno. Me duele tu distanciamiento. Que eso es el pecado, nos distancia de Dios. El Salmo 51 nos muestra el poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios. El salmista reconoce su pecado y su culpa ante Dios. Él se arrepiente sinceramente. Busca el perdón de Dios desesperado. Él sabe que no hay nada que pueda hacer para borrar su propia culpa, excepto buscar la misericordia de Dios. Solo Dios puede limpiarlo y purificarlo de su iniquidad. Este salmo también nos muestra la naturaleza de Dios como un Dios misericordioso y perdonador. Dios no se complace en el castigo de los pecadores, sino que desea que se arrepientan y se vuelvan a Él para recibir su perdón y su amor. ¿Te acuerdas del Salmo 2, donde dice: bienaventurados son todos los que se refugian en el Hijo? Estaba meditando mucho en eso, porque es imposible que ese verso esté diciendo: bienaventurados son todos los buenos, los que nunca han hecho algo malo y vienen y se refugian en el Hijo. Eso es imposible. El Hijo no vino porque había mucha gente buena y santa. Es obvio que no se refiere a los limpios que nunca han pecado. Se refiere a todos los que reconocen su pecado, reconocen su necesidad de perdón y buscan desesperadamente la limpieza y purificación que ofrece la sangre perfecta y pura de ese Hijo llamado Jesucristo. Por lo tanto, si volvemos a la raíz de los salmos, podemos ver que bienaventurados son todas las que reconocen su pecado y se refugian en el perdón que ofrece el Hijo. Los versos 10 y 12 de este Salmo 51 nos hablan como si supiera el detalle de la obra de Jesús en los suyos. David parece que estuviera relatando lo que Jesús iba a hacer. Segunda de Corintios 5:17 dice: los que están en Cristo reciben un nuevo corazón, todas las cosas son hechas nuevas. Romanos 2:19 dice que es una obra del Espíritu de Dios en nosotros, tal como David la describe en este salmo. Hermana, la vergüenza nos paraliza. Ven, trae tu vergüenza delante de Dios, que es abundante en su gracia para compadecerse de ti. Y así como apeló el salmista en el verso 13, tú también sé libre para llegar a ser útil en su obra y proclamar sus maravillas. Que la vergüenza no te siga dejando callada ahí en tu casa. Trae tu vergüenza delante del Señor, reconócela, confiésala y sé libre para poder predicar su palabra con libertad. Si tú estás estancada, confiesa tu pecado. Dios ya lo conoce, te está llamando a ponerte a cuentas con Él.
El verso 15 nos dice que Él es rico en misericordia. Toda la Biblia nos cuenta la historia de cómo Dios viene a traer perdón a quienes pecaron. Él hizo todo desde Génesis hasta el Apocalipsis, hace toda la obra de redención. Antes nosotras hablábamos de pecados, hoy hablamos de salvación, de perdón, de gozo, de purificación, de santificación, porque Él ha puesto un mensaje nuevo en nuestra boca. Tenemos un nuevo lenguaje que tiene que ver con perdón. Los versos 16 y 17 nos muestran que no se trata de religiosidad. David ya lo entendió, la relación con el Señor requiere de un corazón transformado, que ame a Dios, que lo reconozca, que lo busque, que lo admire por esa gran gracia y perdón que ofrece. Los versos ya 18 y 19 para finalizar nos dejan en claro que la restauración del rey David traería benevolencia a todo el pueblo. Eso nos permite darnos cuenta de que un liderazgo en pecado no confeso siempre va a perjudicar a toda la comunidad. Debemos reconocer que muchos hogares están sufriendo porque los padres como líderes no traen benevolencia a sus hijos, prefieren ocultar su maldad en secreto. Muchas iglesias también podrían estar creciendo apasionadas y encendidas por el Evangelio, sin embargo se encuentran privadas de benevolencia porque sus líderes prefieren ocultar en los secretos sus pecados. Hermanos y hermanas, hoy es el tiempo. Ven, escucha a Dios a través del Salmo 51. Hay plena libertad para ti de venir al Señor en busca de su piedad compasiva. Hay perdón disponible. Trae tu arrepentimiento. Persevera en tu decisión de permitir que Dios transforme tu vida para su gloria. Él lo hará con su mensaje de salvación, de perdón y arrepentimiento. Es importante recalcar que Segunda de Samuel nos dice que David no se libró de las consecuencias de su pecado. El bebé concebido murió y la espada nunca se apartó de su hogar. En ese balcón donde él cometió el pecado en secreto, años después, su hijo Absalón lo hizo en público delante de todos, violó a todas sus concubinas. Las consecuencias le acompañaron, pero David pudo estar restaurado, en paz, enfrentar esas consecuencias, mirando al Señor, sabiendo que era parte de su pecado, pero que Dios ya lo había limpiado. Hermanas, la oración del Salmo 51 nos recuerda que todas somos pecadoras y necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Al igual que David, necesitamos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y pedir perdón a Dios. Si lo hacemos, puedes tener la absoluta certeza de que Dios nos perdonará y nos purificará y podremos experimentar la paz y la alegría que solo Él puede dar. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que siempre ha estado satisfecho en el Padre. A diferencia de David, en 3 días consecutivos pagó todas nuestras deudas, aún siendo limpio y puro de corazón. Ese es el Rey que tenemos hoy día. Tenemos un Rey en el cual podemos confiar, que no nos trae falta de benevolencia, sino que nos trae perdón y abundante bienaventuranza para nosotras porque la compró con su sangre preciosa. Jesús comenzó su ministerio y lo sigue manteniendo con el mismo llamado. Ven y arrepiéntete. Que el precioso perdón sea tu satisfacción de cada día. Experimentemos juntas la plenitud de la vida que Dios desea para nosotras a través del gozo de haber sido perdonadas. El Señor te bendiga.